Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de personajes raros y curiosos, de libros. Este espacio para que hablemos del pasado, que es una forma inquietante, oblicua y reveladora de hablar de nuestro propio tiempo. Pensar un poco en las consecuencias que tiene la historia en lo que vivimos y en lo que somos. Siempre lo digo acá y me gusta repetirlo. Ningún tiempo es pasado. Tengo en mis manos, y quienes me estén oyendo al otro lado de la radio podrán imaginárselo, un libro que me encanta. Yo vivo recomendándoselo a todo el mundo. Lo leí hace ya 10 años y siempre vuelvo a él. Se llama 1913. Lo escribió un autor alemán que se llama Florian Illies y en español el subtítulo del libro es Un año hace 100 años. Se publicó en el 2013 y por supuesto era la conmemoración del centenario del año 1913. El subtítulo alemán es todavía mejor. El verano del siglo. Para el autor, para Florian Illies, 1913 fue una especie de fiesta de despedida y al mismo tiempo un preludio profético de lo que muy pronto vendría. Toda Europa y el mundo entero, ¿por qué no?, estaban viviendo una especie de fiesta inconsciente, como parados en el cráter de un volcán. Y sin embargo, allí se cernían los horrores de la Primera Guerra Mundial, una peste, una pandemia y luego, como consecuencia casi de ambas cosas, la Segunda Guerra Mundial. Hay quienes sostienen incluso que en realidad el siglo XX empieza en 1914. Incluso un historiador inglés, Eric Hobsbawm, decía que el siglo XIX era un siglo muy largo que empezaba en 1789 con la Revolución Francesa y que llegaba hasta 1914 y que ahí empezaba el siglo XX. Lo llama Hobsbawm un siglo corto, porque empieza en 1914 con la Primera Guerra Mundial y llega más o menos hasta 1989 con la caída del muro de Berlín, para decirlo con esa fórmula consabida. De alguna manera es como si el tiempo de la historia no fuera siempre exacto y estuviera tejido por los acontecimientos que van labrando, que van marcando un calendario que no siempre coincide con la cronología. El hecho es que 1913, el libro, es una obra maestra. Resulta casi como una biografía de ese año y va de mes en mes, podríamos decir incluso que de día en día, narrando y reseñando los encuentros, los destinos, los cruces y entrecruces de una gran cantidad de personajes muy importantes del mundo de la política, del mundo de la cultura, de la literatura, de la poesía, de la música, de la ciencia, que allí comparecían y que no sabían del todo, por supuesto que no lo sabían, lo que encerraban las líneas de su mano.
las sorpresas que el destino les deparaba. De hecho, la premisa del libro 1913 es un poco esa. Había un esplendor, había un fulgor deslumbrante que obnubiló a las mentes más brillantes de aquel año y nadie podía realmente prever lo que iba a pasar. Y muy pronto, unos meses después, el tiempo de la historia se fue acelerando y todo fue camino del abismo para que empezara la Primera Guerra Mundial, la que luego los historiadores, los analistas y quienes la sobrevivieron iban a llamar la Gran Guerra. En el invierno de 1913, cuenta Florian Illies, estaban en la ciudad de Viena dos personajes que luego se verían las caras, o por lo menos dos personajes cuya suerte iba a estar determinada de manera muy profunda, la del uno con el otro. Esos dos personajes eran Josif Vissarionovich Yugavsil, que ya en ese momento y desde hacía unos meses arrastraba consigo un nuevo seudónimo, el de Joseph Stalin, el hombre de acero. Tenía otro que era el de sus correligionarios en Georgia, que era el seudónimo de Kova. Pero desde hacía unos meses, en el exilio europeo, Stalin ya se llamaba así, y en enero de 1913 salió a caminar por el parque de Schönbrunn, el palacio real de la monarquía austriaca en Viena, la capital de ese imperio que además ya era una monarquía doble que compartía la corte de Viena con la corte real de Budapest, en ese enjambre, en ese entramado del que he hablado tantas veces aquí, de muchos pueblos, muchas lenguas, muchas sangres y muchas culturas que convivían en ese mundo. Pues resulta que ese mismo día de enero de 1913, caminando sobre la nieve, ahí en el parque de Schönbrunn, estaba también un joven austriaco que estaba rumiando su resentimiento porque acababa de ser rechazado como pintor en la Escuela de Bellas Artes de Viena. Ese personaje, ustedes ya lo habrán adivinado o lo sabrán, era Adolf Hitler. De suerte que un mismo día, en el invierno de 1913, en el mismo lugar, en el mismo parque, caminaban Hitler y Stalin por la misma senda tapizada de nieve. Uno podría imaginarse incluso cómo sus pasos y sus huellas quedaron allí entrecruzados. En ese mismo año, Benito Mussolini acababa de fundar un periódico socialista en la Emilia-Romagna, en su tierra, en Italia, un periódico que se llamaba Utopía. Mussolini ya era uno de los líderes más importantes del socialismo italiano, y cuando empezara la guerra, entre junio y julio y agosto de 1914, iba a lanzarse a una campaña muy vehemente para reclamar la intervención de Italia en esa guerra, lo que le significó una confrontación con sus copartidarios, con buena parte del socialismo italiano, del cual fue expulsado, defenestrado, y allí empieza el camino de Mussolini
en la concepción de una nueva idea del mundo, una nueva doctrina, un nuevo método político. Pero para que eso terminara consumándose y cocinándose del todo, pues tenían que pasar los larguísimos 4 años de la guerra. Ese infierno de las trincheras, las armas químicas y ese momento apocalíptico en el que de verdad el mundo se acabó. Muchas veces a lo largo de la historia se ha dado la profecía y hasta la promesa del fin de los tiempos. Álvaro Mutis solía decir con sorna e ironía: no puedo creer que haya gente tan optimista que piense que el mundo se va a acabar algún día. Lo cierto es que a lo largo de los siglos han sido varios los profetas del apocalipsis, del desastre y del fin de todo. Pues en 1914 pasó un poco eso. Los jóvenes patriotas de las naciones europeas, en su gran mayoría, marcharon al frente convencidos de que esa guerra iba a durar unos pocos meses y se encontraron de bruces con un horror sin atenuantes, con el infierno de la muerte y ya dije, la vida en las trincheras, que era más bien lo contrario, la ausencia de la vida marcada por la insalubridad, los primeros grandes ataques aéreos de la aviación de esos países que estaban allí enfrentados y también el uso indiscriminado de armas químicas y biológicas que cambió para siempre la suerte y el funcionamiento de la guerra como una actividad que antes de alguna manera había llegado, no sé si a ennoblecer al ser humano, todo lo contrario, lo envilecía, pero existían unos valores, existían unos principios hasta morales que le daban un cariz muy distinto a la guerra, y eso va a cambiar en el siglo XX, para empezar con la Gran Guerra desde 1914 hasta 1918. Y como consecuencia de esa guerra, en la que en 1917, en el tramo final, entran los Estados Unidos, que habían querido mantenerse al margen, oficiando casi como unos árbitros distantes y asépticos. Pero en 1917, por muchas razones que no vienen al caso, Estados Unidos termina entrando en la guerra del lado de Inglaterra, Francia y Rusia. Y esa intervención americana, pues primero va a ser decisiva para el triunfo de los aliados contra las potencias centrales, contra el imperio de Austria, el imperio alemán, el imperio otomano, que también estaba allí como convidado de piedra. La intervención de los Estados Unidos fue clave para la victoria aliada en la Gran Guerra, pero la presencia de los soldados americanos arrastraba e incluía más bien el germen de un virus que ya estaba produciendo estragos en los Estados Unidos, que es muy probable que viniera de la China, y cuando los soldados americanos ponen pie en Europa, la cepa de ese virus va a encontrar un caldo de cultivo para que además se extienda y se expanda de manera muchísimo más agresiva y letal,
justo por las condiciones de salubridad en que se está peleando la guerra. De allí que entre 1917 y 1918, cuando al final pues la guerra va a llegar a una serie de acuerdos en los que Alemania, Austria y el Imperio Otomano se van a rendir. Cuando eso pasa, ya Europa estaba infestada con el germen de la gripa H1N1 que desató un verdadero pandemonium. Fue la reaparición de las plagas medievales en su peor versión, y allí pues se cierne la pandemia de la mal llamada gripa española. Y digo que mal llamada porque ese es un nombre fortuito y arbitrario, marcado por un hecho, y es que España no intervino en la Primera Guerra Mundial. España venía lastrando una serie de fracasos políticos y militares desde 1895, cuando empieza la última gran guerra de independencia en la América española contra el Imperio español, que no era ya sino una muy tenue sombra de lo que había sido. Y entonces Cuba y Puerto Rico son los últimos enclaves de la dominación española en América que luchan por su independencia, por su libertad, con el apoyo y la compañía de los Estados Unidos, y eso desemboca en lo que en la historia de España se llama el desastre del 98. Ojalá algún día aquí en Calamares, en su tinta, podamos ahondar en ese momento de la historia y de la vida españolas, que fue determinante desde el punto de vista no solo político, sino también desde el punto de vista cultural y literario. Hubo toda una generación de poetas, escritores y pensadores que surgieron a la sombra de esa sensación de fracaso, decadencia y desolación que significó para España la derrota en 1898. Es la generación del 98 en la que están Azorín, Valle Inclán, Unamuno, Baroja y casi como un hermano menor, don José Ortega y Gasset. España no tenía entonces arrestos para intervenir en la guerra europea, se quedó al margen, y cuando empieza la peste de la gripa H1N1 en 1918, los servicios de inteligencia y sobre todo de propaganda de los países contendientes empiezan a censurar la información que circula sobre este virus que está matando más gente que la guerra misma. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos 2 o 3 años? En resumen, la peste de la mal llamada gripa española fue tan letal casi como la guerra misma. Y se llamó así la gripa española porque en España no hubo censura con respecto a la información que circulaba sobre la peste, que llegó a contaminar al propio rey de España y en el resto de Europa, para tranquilizar a la sociedad civil y para apaciguar también a los soldados que vivían aterrados ante la posibilidad ya no de que los matara la guerra, sino además un virus, pues los servicios de propaganda empezaron a atizar el rumor de que ese era un virus limitado solo a España. Pero las consecuencias tanto de la guerra como de la pandemia de la gripa española fueron devastadoras. Y había
Para empezar, una sensación de frustración, resentimiento, obvio también, de alivio y hasta de agradecimiento. Porque quienes sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial y a la peste de la gripa española, pues tenían la certeza de haber sobrevivido al fin del mundo. Y yo creo que era una certeza válida. Pero allí anidaba también, ya digo, la frustración, anidaban el resentimiento y una sensación permanente de buscar culpables para el desastre. Esos culpables estaban, obvio, en la clase política y sobre todo en las instituciones del parlamentarismo liberal que habían arraigado en todas las monarquías de Europa. Podían ser imperios o monarquías constitucionales, pero ya la democracia había echado raíces en ese mundo. Era una democracia parlamentaria, liberal, burguesa, a veces también aristocrática, a la que las masas empezaron a culpar por no haberle encontrado ni un cauce ni una salida a esa crisis que desembocó en la Gran Guerra, que desembocó luego en una plaga medieval que mató tanta gente como la guerra. Por eso había ahí un fermento revolucionario que solo los demagogos podían aprovechar. Fue el momento en el que surgen unas opciones políticas inspiradas en el radicalismo y en eso que un teórico sindicalista francés de hacía unas décadas, en el siglo XIX, Georges Sorel, llamaba la acción directa. También, pues la guerra deja maltrechas a las grandes monarquías y potencias de Europa. Todos los actores que intervinieron en la guerra salieron heridos de muerte. Y en todos ellos hubo una larga década de sobresaltos políticos y sociales. Ya hablamos aquí de la llegada al poder en Rusia de los comunistas, de los bolcheviques, el triunfo del marxismo-leninismo en la Rusia imperial de los zares. Ese proceso político no puede entenderse sin el contexto de la Primera Guerra Mundial y del costo que tuvo para el imperio zarista de los Romanov haber peleado en esa guerra que perdieron. En el frente oriental de la Primera Guerra Mundial, Rusia perdió la guerra contra Alemania. Lo que pasa es que luego la compensación del frente occidental determinó que Alemania y Austria pues no pudieran sostener el ritmo de la guerra y por eso en el saldo final aparecen como los grandes perdedores y Rusia, por una carambola del destino y de la historia, pues termina beneficiándose de una victoria que no era suya porque entre otras los comunistas, los bolcheviques, lo que habían prometido para llegar al poder también era la paz, con el argumento de que esa era una guerra de la burguesía y del imperialismo que ponía como carne de cañón a matarse entre sí a los proletarios en el frente de batalla. Y sin embargo, la consecuencia de la guerra en Rusia es que en 1917 hay dos grandes revoluciones. Una primera revolución de tinte burgués constitucional liberal que aspiraba a convocar también el apoyo del anarquismo, del socialismo, y luego ya cuando
el esquema liberal y constitucional de la primera revolución rusa no funciona, los bolcheviques se toman el poder y ahí va a engendrarse una de las peores formas del totalitarismo en la primera mitad del siglo XX. El siglo XX, sobre todo en sus primeros 50 años, está marcado en términos políticos por el surgimiento del totalitarismo. Hay quienes se ofenden y se indignan de que haya una visión crítica de la revolución rusa. Son sus compañeros de viaje que quieren todavía exaltar los ideales nobles en los que presuntamente se inspiraba y se basaba esa revolución. Y siempre están postergando el juicio sobre la utopía, como reclamando la vigencia de sus principios morales y sociales. Un mundo más justo, un mundo más equitativo. Pero lo cierto es que por lo menos en esa expresión del marxismo-leninismo, lo que se fraguó y se forjó fue un infierno sin atenuantes, con algunas conquistas económicas, políticas y sociales. Sí, pero no son suficientes para exculpar un régimen represivo basado en el culto de la personalidad, en un mesianismo ideológico que acabó en un campo de concentración que duró muchas décadas. Claro, eso va a irse concibiendo allí desde 1917 y ya veremos hoy cómo se da el punto de quiebre entre ese esquema todavía vacilante del bolchevismo leninista entre 1917 y 1924. Pero el triunfo de la revolución rusa, el triunfo de la revolución bolchevique en Rusia significó también un gran temor para las clases medias y para la burguesía, y ni qué decirlo tiene para la aristocracia y los herederos del viejo orden en Occidente. Allí también había un vacío de poder, allí también se estaban fraguando las semillas del discurso del odio y de esquemas políticos inspirados en la violencia y en la supresión radical del Estado de Derecho, de la libertad y de todas las formas del Estado de Derecho y el constitucionalismo liberal. Pero el caballo de batalla de ese totalitarismo de derecha que había irrumpido en la Europa occidental era en parte el miedo a la llegada de la revolución bolchevique y comunista también en esos países. Claro, había algunas condiciones particulares en cada lugar que determinaban el surgimiento de la revolución de la derecha. Y quiero hacer aquí un paréntesis para insistir en eso que dije alguna vez en otra salida de Calamares en su tinta, y es que la gran transformación política del siglo XX es que la derecha se vuelve un proyecto callejero y revolucionario. La derecha histórica en Europa, que había surgido desde la Revolución Francesa y como oposición a la Revolución Francesa y todas sus consecuencias, la derecha histórica fue siempre un proyecto nostálgico, aristocratizante, literario, una reivindicación
del antiguo régimen que había sido derruido por la revolución y todas sus réplicas a lo largo del siglo XIX. Eso era la derecha. Pero después de la Primera Guerra Mundial, la derecha se vuelve un proyecto de choque, de confrontación, inspirado en la violencia, en el fanatismo y en un radicalismo que es tan revolucionario como el de la izquierda. Y eso es lo que representa, por ejemplo, en Italia, el señor Benito Mussolini. Ya de todos ellos, de Stalin, de Lenin, de Mussolini, de Hitler, hemos hablado varias veces aquí, pero hay que seguirles el paso, hay que ahondar en esa historia para extraer de ella, si no lecciones, por lo menos sí algunas reflexiones sobre los peligros que siempre se ciernen allí contra la democracia, que la damos como una conquista inobjetable y estamos convencidos de que ya nadie nos va a robar lo que hemos logrado por la vía de las grandes conquistas de la democracia y el Estado de Derecho, y estamos muy equivocados. Espero no estar en lo cierto. Al final, un personaje como Mussolini, pues encarnaba eso, un converso que abandona el socialismo y concibe un nuevo grupo de choque que desde la acción directa les ofrece a las clases medias y burguesas italianas una respuesta y una solución contra el peligro de la revolución bolchevique y comunista. Por ese camino escuadrista y revolucionario de la derecha fascista, Mussolini se va a tomar el poder en Italia. Va a ser un proceso muy rápido, entre 1919 y 1922. Pero en 1924 pasa algo muy importante, y es que Mussolini va a unas elecciones ya con el poder en sus manos, y hacía muy poco se había concebido una nueva ley dentro del fascismo con la que Mussolini redefinió el sistema electoral italiano, lo que se llamó la ley Acerbo, que era una ley que modificaba la lógica aritmética del parlamentarismo liberal, en el que de alguna manera los partidos y los grupos políticos tenían una representación proporcional a los votos que lograban en las elecciones, en los comicios. La nueva premisa electoral del fascismo consistía en que el partido que sacara una mayoría simple en las elecciones, más del 25%, se llevaba 2/3 de la representación parlamentaria. Con esa lógica retorcida, Mussolini logró apuntalarse en el poder. Y a partir de allí va a empezar el camino plebiscitario del fascismo para acudir siempre a las urnas y destruir desde allí la democracia. Un juego siniestro y tenebroso, la destrucción de la democracia desde sus propias entrañas. Una democracia totalitaria, como la bautizó un teórico de la política el siglo pasado que se llamaba Jacob Talmon. Eso fue lo que ofició el fascismo en Italia, junto con una política de violencia y represión
contra los opositores, contra los disidentes. El uso de la violencia como el recurso político por excelencia de esta nueva expresión del autoritarismo, del mesianismo de derecha, encarnado en un conductor, un líder. Para Italia, il duce, el duque. Mussolini, que lo dijo muy rápido: el clima moral del fascismo es el de la violencia, porque tenemos que estar siempre en guardia. En las elecciones de 1924, Mussolini se llevó todo el poder y se enfrenta, entre otras, contra un líder de la izquierda que se llamaba Giacomo Matteotti en abril de 1924, y en junio de ese año Matteotti va a ser asesinado por una escuadra de matones del fascismo italiano, de las camisas negras. Mussolini reivindicó ese crimen como una conquista moral del fascismo para dejar la lección de que la violencia era un instrumento legítimo del nuevo régimen. Estamos hablando de 1924. Ya han pasado la Primera Guerra Mundial, la peste, y en los primeros años de la década de los 20 se han ido fraguando las condiciones de un destino totalitario para Europa en la primera mitad del siglo XX. El totalitarismo de izquierda de los bolcheviques en Rusia. Aquí también, en una salida doble de calamares en su tinta, hablamos de la muerte de Lenin en enero de 1924 y de cómo el poder allí se lo toma Stalin en una puja con quien era el verdadero heredero moral, intelectual y político de Lenin, que era Trotsky, que en términos ideológicos tenía una visión muchísimo más consistente que la de Stalin. Pero Stalin acaparó todos los instrumentos represivos del régimen bolchevique para ir purgando a todos sus contradictores y a todos sus enemigos. 1924 es también el año de la unción, de la consagración de Stalin en el poder soviético. Ahí va a empezar su marcha hacia la dictadura absoluta. Va a durar unos años, pero 1924 tiene esa condición agorera. En Italia, Mussolini gana las primeras elecciones con el fascismo ya en el poder, y ese triunfo va a marcar la deriva totalitaria del movimiento fascista, porque a partir de allí, como ya dije, las elecciones y en general el juego de la democracia van a estar al servicio de un régimen que lo va a cooptar todo para perpetuarse en el poder de manera dictatorial y arbitraria. En 1924, Stalin ocupa el lugar que deja vacío Lenin, que ahora no es sino una reliquia religiosa del fervor revolucionario que va a ser carcomido por el sectarismo, el dogmatismo y el fanatismo. Pero 1924 también nos permite seguirle el rastro a Hitler, como si se estuvieran encontrando estos personajes otra vez sobre la nieve y sus huellas quedaran allí marcadas. 1924 nos permite seguirle el rastro a Hitler, al que habíamos dejado en una salida de calamares en su tinta, en un golpe de estado fallido en noviembre en la Baviera en 1923.
Hitler quiso replicar en el sur de Alemania, y desde el odio y el resentimiento y un furor nacionalista, inspirado además en el antisemitismo, el odio a los judíos, el odio a los comunistas, a los marxistas, Hitler quiso replicar en el sur de Alemania lo que había logrado Mussolini con la marcha sobre Roma y el golpe de estado que los fascistas le dieron a la monarquía constitucional italiana en octubre de 1922. Pero para Hitler, pues ese juego era un poco más complicado, porque él oscilaba entre el nacionalismo de los bávaros en el sur de Alemania, un nacionalismo antisemita y católico, y la nostalgia imperial de eso que se llamaba la República de Weimar, el régimen que surgió en Alemania tras la derrota en la Primera Guerra Mundial, la rendición en Versalles y la claudicación de la monarquía de los Hohenzollern, del llamado Segundo Imperio Alemán. Surge lo que muchos autores van a llamar una república sin republicanos. La República de Weimar, desde 1919 y hasta 1933, cuando la va a liquidar la llegada al poder de Adolf Hitler, esa república tenía una constitución y aspiraba a un esquema parlamentario, hasta cierto punto liberal, pero sus verdaderos hilos estaban en las nostalgias de los ultraconservadores que habían apoyado al imperio y al ejército. Hitler quiso sumar tanto el nacionalismo bávaro como la nostalgia imperial de los conservadores alemanes en Weimar para dar un golpe de estado que iba a empezar desde el sur, camino de Berlín para tomarse el poder. Eso no ocurrió. El golpe de estado en la cervecería en Múnich en 1923 fue un episodio de opereta ridículo que lleva a Hitler a un juicio penal en el que sus propios jueces están de su lado porque de alguna manera están de acuerdo con su causa. Hay un movimiento político para que Hitler no sea juzgado en Leipzig, en el gran tribunal político de la República, sino en el tribunal autonómico de la Baviera en Múnich. Entre febrero y abril de 1924, Adolf Hitler va a comparecer a un juicio que le hace la República de Weimar por su intento de dar un golpe de estado. Y lo que ha debido ser pues la marginación definitiva de un personaje tenebroso como ese de la política alemana se volvió la plataforma de sus delirios y de sus ideas que ya estaban consignados en el programa del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes desde febrero de 1920. Ya el nazismo había surgido y ya habían surgido sus dos grandes grupos de choque, las SA, un grupo de choque en la calle, y las SS, que era un grupo de protección paramilitar de los jerarcas de ese partido inspirado en el antisemitismo, en el odio hacia los judíos, en el odio hacia los marxistas, en el odio hacia la república misma. Hitler compareció en ese tribunal bávaro que termina condenándolo a 5 años de prisión, de los cuales cumplió solo 9. Pero, insisto, el juicio fue una especie de plataforma para que este orador diabólico y besánico
enloquecido y habilísimo, terminara usando esa oportunidad para difundir sus ideas, con las cuales, de manera muchas veces vergonzante o secreta, estaban de acuerdo muchos de los que además lo empiezan a oír en la radio. Ese es el otro factor determinante de la proyección nacional de Hitler, que pasa de ser un payaso lugareño y municipal y que se vuelve una figura nacional porque va a ser juzgado por lo que él llama la defensa de los intereses de la nación alemana. Y todo el mundo empieza a oír electrizado, galvanizado, sus discursos por este nuevo instrumento de la difusión, del entretenimiento, pero también del pensamiento. No podemos entender el totalitarismo de la primera mitad del siglo XX sin la influencia y la presencia de la radio como un medio que masificó mensajes de todo tipo. En los Estados Unidos, mensajes de un consumismo desaforado que va a llevar a la quiebra de esa economía en 1929. El famoso crack de 1929. Alemania asiste a una recuperación económica desde 1926 que es casi milagrosa. Hitler pasa 9 meses en prisión, donde además estuvo a sus anchas para escribir, para dictarle a Rudolf Hess ese compendio de locuras que es su libro, Mi lucha. Alguien decía, como Marco Polo dictándole a Rusticelli su libro de las maravillas. En el caso de Hitler es el libro de los esperpentos, del odio y el delirio del nacionalsocialismo, y él va destilando su hiel, y ese libro se va a volver una Biblia de todos los que ya habían oído a ese orate por la radio defenderse en un juicio político y penal que ha debido llevarlo a un calabozo y luego al olvido. Pues resulta que ese juicio en 1924 lo va a catapultar como un caudillo que va a permanecer desde 1925 y 26 un poco en la sombra, atizando esa estrategia de hacer del nazismo un grupo de choque que les dispute a los otros partidos alemanes en la calle el poder. Pero todo cambió cuando en 1929 la economía americana se va a quebrar y el mundo entra en barrena y vuelven otra vez la crisis económica, el hambre y la frustración renovada de todos los que sobrevivieron a la Primera Guerra Mundial. Sobre eso quería que habláramos en esta salida de Calamares en su tinta, que ustedes saben es podcast, es video podcast y es radio. Nos vemos en la próxima salida. Muchas gracias por su compañía y un abrazo para todos.